Hola a todos, esta es La Ventana Universitaria, un espacio para abrir conversaciones que no siempre caben en la clase. Soy Gabriela Fernández y junto a mí está Carolina Becerra. Hola Carolina. Hola Gabriela, ¿qué tal? Todo bien. Pero además hoy junto a mí hay otra persona más. Sí. Hoy nos acompaña Sofía Farfán. Ella es ingeniera biomédica y actualmente cursa el doctorado en Ingeniería Biológica y Médica de la UC. Durante todo su pregrado, además de sus ramos, se dedicó a la investigación, docencia y asuntos internacionales. Como dato freak, ha realizado más de 30 ayudantías y tutorías en lo que va de su formación académica. Hola, Sofía. Hola, muchas gracias por invitarme. ¿Quién Y parte? da lo mismo. ¿Sí? Sí, Sofía nos acompaña porque hoy queremos hablar de las ayudantías, así en su amplitud. Ahora, no podemos perder tampoco la experiencia como estudiante. Ujú. O sea, sí, hay mucha gente que nos escucha, damos una mirada hemos estado en estos capítulos dando una mirada de la experiencia desde el lugar, como la vía universitaria, desde la mirada de un académico, ¿no? Sí. No sé si de todo, de nuestra experiencia académica, Sí. y también queríamos incluir a alguien que es bien cercano a nosotros, que tiene mucha experiencia como ayudante, que también es más cercana a la gente que está dirigido este Sí. programa, y desde su mirada también aportar a esto de la vía universitaria, ¿no? También esta conversación de pasillo que nosotros queremos rescatar también pasa con los ayudantes, ¿no? Pasa con los compañeros Sí. más grandes y también pasa con los ayudantes, y entonces este es un espacio para abrir ese tipo de conversación, y que por eso invitamos a Sofía. Oye, Sofía, yo lo primero que quiero saber es, no sabía esto de que habías hecho más de 30 ayudantías. Sí. No sé, hay veces que hiciste, supongo, 2 ayudantías por semestre, Sí. 2 ramos distintos de Ujú. En un momento el máximo de ayudantías que hice fueron 4, que fue harto. más los 50 créditos. Sí. Uf, terrible. No sé si terrible, pero harto. Sí, harto. Eso fue el máximo y ahí me di cuenta que igual, o sea, dependiendo del semestre, tenía que hacer menos. Y generalmente me quedé con 2 el resto de los semestres. Y del punto de vista de la ayudantía, primero vamos a ¿Cómo vamos a abordar esto? Porque a mí cuando yo digo, ya, vamos a hablar de la ayudantía, uno puede mirarlo de distinto. No, yo primero quiero que nos pele. Pélanos a los profesores. Ya. ¿Qué tendría que hacer un profesor para reforzar el desempeño de los ayudantes, para ayudarlos a empezar por primera vez a hacer ayudantía, para motivar a los estudiantes a hacer ayudantía? Puedo aportar a mí, porque, o sea, nosotros, parte de lo que hemos conversado en estos episodios, en los episodios que tenemos, es que uno entiende el curso o la sala de clase, más que la sala de clase, el curso, estudiante, profesor, el ayudante también juega un rol importante, ¿no? Ujú. Y en el fondo, el objetivo que tenemos todos es el mismo. Todos estamos en este... Lo que dijimos el otro día, somos un equipo para que los estudiantes con roles aprendan. distintos. Yo tengo un rol distinto al que tiene mi ayudante y al que tiene mi estudiante. Entonces me gustaría un poco que describiéramos el rol desde el punto de vista del ayudante, desde el punto de vista del profesor, porque a veces es distinto. Sí. Porque uno no sabe si esto de el ayudante es el ayudante del alumno o el ayudante del profesor. ¿A quién ayuda? Por eso quiero Eso. que la Sofi nos pele un poco. O sea, yo creo que el ayudante sí o sí tiene como una acción bilateral, o sea, sí o sí ayuda al profe en el sentido de, claro, las cosas típicas de revisar pruebas, de preparar las ayudantías según lo que el profe diga, y todo ese tipo de cosas. Y también desde el lado del alumnado para responderles dudas, tratar de que entiendan mejor la materia. Y yo considero que el ayudante ahí es como un intermediario clave entre el profesor y al final y el estudiantado. Como que igual a veces los estudiantes tienen más confianza de preguntarle al ayudante por un tema de que somos menos en la sala, uno se ve quizá más cercanos a ellos que el profesor, que claro, hace la clase, hace un par de ejemplos, después se tiene que ir. Entonces uno generalmente suele dar como esa confianza o ese espacio para que a uno le pregunten más cosas al final. Y también yo considero que como ayudante y como persona que recibió ayudantías en su momento, me gustaba mucho que los ayudantes como que
si bien explicamos bien la materia y de la forma que lo hace el profesor, a veces estamos como más cercanos y entendemos más las dudas que pueden tener los estudiantes porque tuvimos el curso también no hace tanto tiempo. Entonces a veces preguntan cosas que uno dice, ah, sí, mira, yo tuve la misma duda en su momento y supe tal cosa o investigué tal cosa. Entonces yo creo que es un rol para ambas partes. ¿Y qué te Súper. explicó el rol? ¿Lo sacaste como de...? Que a mí me parece que a veces uno da cosas como que obvio todo el mundo sabe, Ujú. pero pareciera que nunca nadie las explica. Claro, Ujú. ¿me entiendes O lo que te quiero decir? Es que por eso Y le para ti, por preguntaba a la Sofía. ejemplo, Yo yo cuando por primera vez tengo un ayudante, tengo una reunión con el ayudante y le explico lo que yo espero de él. ¿y qué esperas de los ayudantes? Espero que haga 6 o 7 ejercicios durante la ayudantía, que haga un resumen al principio, que el ejercicio más difícil lo haga, no sea el último, sea el penúltimo, para que los alumnos sientan que valió la pena ir a la ayudantía. Ojalá que me muestre las 2 o 3 primeras ayudantías, pero después ya confío. Y eso, básicamente. Y que no falte, o si va a faltar, porque bueno, alguien puede ir caminando a la sala y se cae, que avise. Eso es como lo que yo le digo al ayudante, por eso quería saber la experiencia de, como Sofía ha hecho 30 ayudantías, Ujú. supongo que de ahí serán por lo menos unos 20 profesores distintos. De distintas disciplinas. ¿Qué es lo que Eso te sí. gusta a ti? ¿Qué es lo que te potenció a ti como para ser mejor ayudante en las diversas reuniones que supongo que tuviste con los profesores? Ujú. Yo en ese sentido, como he sido ayudante de distintos cursos de ingeniería y también algunos de matemáticas, por Ujú. ejemplo, nunca me tocó en matemáticas al menos como yo crear los ejercicios, como que los daban y uno, entonces esas conversaciones como de planificar la ayudantía en sí, Ujú. no las tuve porque eran más guiadas, como que era el mismo enunciado para todos y eso no iba cambiando. Ahora, lo que yo fui aprendiendo, porque a ver, yo empecé a ser ayudante en mi segundo año de universidad Ujú. y fue un ramo de ingeniería, que es el ramo de desafíos de la ingeniería, que me gustó mucho. em, y postulé porque me gustó y saqué una nota decente, entonces yo dije, ya voy a probar. Cuando yo di el ramo, mis ayudantes eran todos de cuarto, quinto año, entonces yo dije, nunca voy a quedar siendo tan chica. Y el profe me aceptó. Buenísimo. Y sí, y de ahí nunca más paré. Em, y claro, al principio yo iba como siguiendo, claro, las instrucciones del profesor y también como copiándole a los demás ayudantes más grandes de la sección, como en sus formas de explicar, en sus formas como de, porque por ejemplo en este ramo, además de que uno revisa como tareas y cosas así, Ujú. es mucho de presentaciones, como en grupo, porque al final tienen que encontrar un tema, o sea, el ramo fija un tema para todas estas secciones de novatos y ellos tienen que trabajar ideando un proyecto innovador que solucione este tema. Entonces se llena de presentaciones, hay una feria tecnológica después con el Sí, la hemos prototipo y visto. todo, sí. Mm. Que Eh, siempre faltan a la última clase nuestra porque están en la feria, sí, ¿no? eso sí. De hecho, yo Presentan. también falté a clase por eso. Y claro, entonces las presentaciones y el feedback que uno da en ese momento es como súper importante. Y ahí fui aprendiendo, por ejemplo, la primera presentación que corregí, que uno está sentado, los ve presentar y les va dando feedback, como todos los ayudantes y el profesor. Y claro, yo daba feedback como que se evalúa igual, como el PowerPoint, como no, mira, esto lo pudiste poner distinto, como no sé, pues esto en vez de, no sé, mucho texto, cosas así, que claro, son importantes, pero yo dije como, pucha, me gustaría dar también como feedback del contenido en sí, como de lo que están diciendo, de lo que están abordando, y ahí fui aprendiendo más. Y ya después de ese ramo fui ayudante como durante otros 3 años y ya en el último yo podía entender de lo que me estaban diciendo, investigaba también del tema, porque uno al final, no sé, po, si hablan de solucionar problemas de los bomberos o de otro tipo de cosas, uno igual no sabe. Entonces ahí me vi como que pude ir aprendiendo más también de mi labor, como que es una labor no solo como de corregir puntualmente y nada más, sino que dar consejos más constructivos, que sirvan para el futuro, dar tips también, no simplemente decir si algo está bien o mal, sino que dar tips, dar distintas ideas, mandar links, así como, oye, vi esto que te podría servir, entonces eso lo fui aprendiendo durante el tiempo.
Y debo entender que esas ayudantías eran menos de pararse en la pizarra a hacer ejercicio. Claro, Y sí. las de matemáticas. No sé, Son muy distintas, ¿no? Sí. o sea, por ejemplo, esto de hacer un resumen al principio, Ujú. ¿vale la pena hacerlo en una ayudantía según tu Sí. punto de vista? Sí, yo encuentro que sí. O sea, yo encuentro que vale la pena y siempre que lo he hecho he visto que es bien recibido, Ya. pero yo creo que depende también de cómo uno ve a los estudiantes. Como que en ese sentido hay que ser flexible. Por ejemplo, pensemos, uno llega a la segunda ayudantía, que están viendo ya materia quizá un poco más simple en el sentido de cómo va avanzando el semestre. Ujú. Entonces uno ve que en realidad tienen la materia súper fresca, como que todos quieren resolver los ejercicios o tienen dudas muy puntuales, entonces uno dice, ya, quizá partamos con los ejercicios y vamos viendo si hay algo que repasar como generalmente. Otras veces uno llega, no sé, por la ayudantía número 12 y los ve que están todos así pálidos, con cara de O sea, que necesitan ayuda, pues así nadie ha como, por leído la favor, sálvenme. materia. No. Sí. Entonces ahí uno dice, ya, Te empieza a pillar la máquina, que eso es lo que le pasa a los Sí, estudiantes. claro. Mm. Sí, entonces ahí uno dice, ya, hagamos un resumen de todo lo que tenemos que saber para resolver esta ayudantía. Y uno explica y van preguntando cosas y como que todos quedamos con la misma base, es como una nivelación express y después funciona bastante bien. Entonces yo creo que, claro, hay que ser flexible en relación al grupo de estudiantes que uno tenga, pero yo creo que en el 90% de las veces es mejor hacer el resumen. Y también preparar los ejercicios en el sentido de que a uno le dan, claro, una hoja, pensemos con 10 ejercicios, Ujú. 8. Entonces ahí uno ve y dice, ya, quizá, por ejemplo, este sea mejor para empezar y ver en qué se Claro. equivocan, y luego este otro, y quizá no partir en orden, sino que ir viendo cómo va fluyendo. Sofía, Ujú. ¿qué te inspiró a hacer ayudantía cuando partiste? Cuando partí, yo creo que con este ramo que les mencionaba, yo creo que postulé porque me gustaba mucho el ramo. Entonces yo dije, ya, como que quiero seguir relacionada a eso. Pero después a los otros ramos que fui postulando y todo, yo creo que fue porque me enamoré como de ayudarle a los demás. De hecho, yo no me imagino no siendo ayudante, porque estoy tan acostumbrada a estar pendiente como de los estudiantes, de responderles dudas, de responder correos, de estar pendiente como de cómo les fue, cosas de ese estilo. Entonces yo creo que fue más que nada como eso. Yo sentí, o sea, vi mi capacidad de ayudar y vi que los estudiantes también la valoraban mucho. Entonces eso me hizo como motivarme aún más e ir aprendiendo también de todos mis pares y siempre ir aprendiendo herramientas nuevas como para seguir mejorando. O sea, uno siempre puede mejorar. Pero yo creo que lo que me motivó desde el principio y hasta ahora, claro, además de que el ramo se ve entretenido y he sido ayudante de todos los ramos que me gustan al final, es más que nada el hecho del impacto que uno tiene con el estudiante, tanto en cómo le va en el ramo, en su aprendizaje y también en otras cosas que a veces uno puede impactar sin querer, como en la motivación, en que postulen a cosas que les gustan o ser como una fuente de consejos también. Entonces yo creo que ese papel, como ese rol que da ser ayudante, em, me gusta mucho y me ha hecho seguir postulando por mucho tiempo. Oye, Sofía, ¿puedo seguir? Sí, o no? no, dale. Que ya, entonces hay una cosa que es hacia el otro, Ujú. ¿sí? Como que, pero en general cuando uno hace ese tipo de cosas también recibe, ¿no? Ujú. Y en ese sentido, ¿cómo ser ayudante ha aportado a tu formación, ¿no? Porque uno cuando entra a la universidad y no, hay todo un proceso de formación y desde mi visión, ser ayudante también te forma en otros aspectos y que tributan al perfil de egreso, bla, bla, bla. Ujú. Entonces, en ese sentido, ¿cuáles han sido los mayores aportes que tú como persona, como estudiante, como profesional, te ha, te ha brindado el hecho de ser ayudante? Ujú. Son muchos. Yo creo que dejando de lado el tema como del currículum en sí y todo, siento que me ha servido para desarrollar más mi personalidad igual. O sea, yo al principio igual era más tímida, me costaba, por ejemplo, no sé, si tenía que ir o sea, si tenía una ayudantía, me preparaba mucho antes, como que la ensayaba, como que verificaba cada palabra que yo tenía que decir, como para que saliera bien. Y ya con el tiempo uno confía en uno y va y explica y todo, claramente sabiéndose los ejercicios, pero ya no es esto como de estudiar cómo uno se va a comportar o va a exponer. Entonces yo creo que ha desarrollado mucho mi confianza
mi personalidad en el sentido de esto, como de ser espontánea también cuando es necesario. Y yo creo que también, o sea, siempre me he considerado una persona empática, pero obviamente este rol siempre conlleva que uno como que sea aún más empática, como por las distintas realidades de los estudiantes, em, las dudas que pueden tener y por qué al final se generan estos problemas que van teniendo durante el semestre. Yo diría que eso. Se me ocurren más ideas, pero Y por ejemplo, ya nos hablaste un poco o sea, pude deducir en verdad que ujú, lo ideal es que te entreguen, por ejemplo, los profesores una lista de ejercicios de los que vas a desarrollar, la posibilidad de explicar la materia y tú ya tienes más o menos identificada qué ayudantía hay que poner énfasis en eso, ujú, ¿no? Pero con respecto a los ayudantes, o sea, ujú. a los estudiantes, perdón, tú, porque ya uno ya conoce como la relación como profesora que uno tiene con los ayudantes, pero la relación, porque tú en el fondo también actúas como profesora, Claro. también enseñas. Ujú. Entonces, ¿qué te llevas de esa experiencia? ¿O qué podrías a lo mejor, no sé, aconsejarle a los estudiantes que no están ¿Cómo escuchando? viven las ayudantías? Claro, ¿Cómo hay que o abordarlas? sea, por ¿Cuál es el ejemplo, valor que tienen? yo también fui ayudante, tú ¿Qué también fuiste esperar, qué ayudante, esperar de un ayudante? Como que la gente que nos escucha y que está en el otro rol, no en el tuyo. Ujú. Como, ¿qué le dirías? Em, Yo también fui ayudante, sí, sí. fui 50, no sé, 30 como la Sofía. ¿Ves? Si no es un número tan exagerado, o sea, es un número Sí, posible. pero yo ya no podría volver a mi rol de ayudante. No, Pero se me obvio, olvidó, ¿me entiendes? no podría hacer muchas cosas que hacía a esa edad. Entonces, entonces la pregunta es como, ¿cómo es ahora actualmente, piensas tú, tu relación con los estudiantes? Mm, ¿Esperas algo de ellos también? yo espero que haya motivación para aprender. O sea, me ha tocado estudiantes que, por ejemplo, están demasiado perdidos, no sé, faltaron a clase o algo les pasó y no entendieron nada. Y claro, me ha tocado ver ambos lados. Alguien que me dice, Sofía, estoy muy preocupado porque no estoy entendiendo y uno ahí les explica, ¿cierto? Y ellos están como muy preocupados por aprender realmente. Y hay otros que en realidad dicen como, no, estoy perdido, pero fin. Entonces yo creo que esa disposición a aprender y aprender también de los errores es muy importante. Em, ahora también, ¿qué es lo que yo, por ejemplo, o sea, eso es lo que espero, como que estén dispuestos a aprender, que sean respetuosos también, o sea, por ejemplo, si uno hace una ayudantía a 100 alumnos, una parte muy importante del silencio, cosas de ese estilo. ¿Los retas, ponte tú, para que se callen, Generalmente para que se no, o sea, sienten? me ha tocado muy pocas veces, nunca para que se sienten algo de ese Mm, estilo, generalmente es como ya chicos, silencio, bajen el volumen, porque he hecho ayudantías donde igual como que tienen que conversar entre ellos, no es solo perfecto. expositiva, pero a Mm. veces, claro, se ponen a hacer otra cosa y gritan, se ríen, entonces yo como chiquillos, bajen el volumen. em, y las pocas veces que sí, como que al principio me tocó una sección que era quizá más desordenada, eh, al principio igual les decía como ya estamos en la universidad, como hay que ser más respetuosos y en ese sentido, y por suerte nunca me tocó como que gente no respetara eso, o sea, que no se callara o como que hiciera cualquier cosa en vez de estar pendiente, por suerte. Por ejemplo, a mí me enojaba al principio cuando yo empecé a hacer clases que los estudiantes me preguntaran, no sé, estoy pasando regla a la cadena, me preguntan cómo se deriva un polinomio. Por ponerte un ejemplo, algo que es de hace 4 o 5 clases atrás. Ujú. Obviamente me entristecía, pero además me enojaba. Ahora no me enoja, solo me entristece. Ya no, Y muy sabes que pocas cosas me enojan. Entonces yo mi conozco pregunta es, hace muchos años a Carolina, mucho. ¿Ya? Y ya no se enoja. Y antes no, se no, enojaba no, por todo. no por todo, No, por muchas por cosas. muchas cosas. Pero ahora ya no. Entonces Entonces yo le digo, pero no te molesta. Y me dice, no, ya no. entonces mi pregunta es, por ejemplo, ¿no te achaca llegar con un ejercicio así súper wow y
Y que en el fondo darte cuenta que la mitad de los estudiantes están perdiendo la oportunidad de aprender ese ejercicio hermoso, por Mm. decir algo. Yo creo que más que achacarme, me preocupa. Es como, "Uy, ¿cómo vamos a ir avanzando si ya están perdidos en esto?" Y al final hay como una pauta y una como calendarización a seguir, Exacto. ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo voy a hacer una ayudantía de la regla de la cadena y veo que no saben derivar, o sea, como ni siquiera un polinomio o las fórmulas que uno sabe, sí les diría como, chicos, para esta clase en adelante van a tener que saber derivar sí o sí, de memoria. Como no pueden en esta clase no saberse las derivadas. Entonces, en ese sentido, no solo enojarme, creo que aún me queda mucha paciencia. Qué bueno. Entonces, no sé, pues por ejemplo les digo ya, para este rato voy a poner algunas en la pizarra o les digo como búsquenla en el Stuart y pueden irla viendo, pero se las deben aprender, es muy importante. ¿Y te pescan? Sí, ¿Tú me crees que le hacen haces caso. más caso al ayudante Yo que al creo que los profesor? ayudantes le hacen, por eso le pregunto, Sí, porque yo creo que sí, es como lo creo. dijo, que para nosotros como lo dijo, tú le decías a los hijos, oye, pero es que esto te va a servir para... Y como que dicen, ah, este señor, ¿cachai? Yo creo que cuando lo dice alguien que es como más par y que no lo ven tanto como una autoridad, Mm. son más receptivos. Por eso te preguntaba si te Ujú. pescaba. Ujú. Sí, yo he visto que sí me pescan. Yo creo que, o sea, es que depende mucho de la personalidad de los alumnos. Yo creo que hay algunos que no le van a hacer caso a nadie, como, Ujú. y hay otros que sí, claro, uno lo ven como quizá, es que yo igual trato de, o sea, claramente como que separo, ¿cierto? No soy como amiga ni nada, ni busco ser amiga como de los alumnos, pero sí trato de que ellos noten de que yo no soy perfecta. Como yo no soy una persona que se saca puro 7 en todo, que nada nunca le costó y cosas así, que en general es lo que uno piensa como cuando ve a sus ayudantes cuando está en primer año. O al menos a mí y a mi amiga nos pasaba, como ya este tipo es seco, como... Entonces, al verme más como humana para ellos y que sepan que yo igual me he equivocado y hay cosas que me costaron porque yo misma se las digo, creo que eso hace que tomen quizá mi consejo como, o sea, como que sigan mi consejo. Ahora, yo creo que eso también puede pasar con los profesores, pero claro, el profesor no tiene mucha como tiempo en la clase para ponerse a contar que no sé, pues, te he hecho un ramo en segundo año, como cosas de ese estilo. Y claro, los alumnos, los que están interesados en, por ejemplo, conocer más del profesor o algo así, no sé, lo buscan en Google. ¿Qué va a salir? ¿Dónde estudió? ¿Qué hizo el doctorado en tal parte? Quizás fuera de Chile, los papers y todo, pero nunca salen las cosas que a uno le cuestan. Entonces, generalmente pasa, y a mí también me pasó que uno ve a los profesores como uno piensa que tuvieron todo perfecto en la vida académica, como lineal, o sea, pregrado, después posgrados, hacer clase, investigar y todo. Entonces uno se siente como más lejana, como que nunca va a alcanzar eso. Entonces, que vean en mí, yo siempre soy muy abierta a contarles, por ejemplo, no sé, eh, me eché más de un ramo en la universidad, hay ramos que me costaban mucho, y un sinfín de problemas creo que me hace ver como más cercana a ellos, como que al final no soy tan lejana a ellos. Y eso es como, porque habíamos dicho que Sofi fue, bueno, claramente ha hecho un montón de ayudantías. Nunca ha sido mi ayudante. No, No. tampoco, nunca fue mi ayudante. No, pero si hacen ramos, por ejemplo, álgebra lineal, yo no sería ayudante. Álgebra lineal me da miedo. Eso sí, hay ramos que me dan miedo, como que me pregunten algo quizá que no domino en profundidad, entonces igual me quedo un poco, o sea, voy saliendo muy de a poco de mi zona de confort de los ramos. Y no, dale tú. A mí me gustaría saber, por ejemplo, por ejemplo, yo me acuerdo de ser ayudante y me acuerdo como que hay cosas cuando me dicen, ya, tu experiencia de ayudante, pa, y como que hay cosas que a uno lo iluminan, ¿no? O lo oscurecen. Como experiencias que vienen como de reflejo cuando uno dice palabras, ¿no? Ujú. Y cuando uno habla de su ayudantía, del rol de ser ayudante, ¿hay alguna experiencia que nos quiera contar así que sea muy brillante, como que te ilumine, ¿no? Estas cosas, estos recuerdos, como o quizás recibiendo una ayudantía o siendo ayudante, algo que te haya marcado, Una anécdota. positivamente o negativamente, da lo mismo. Ya, a ver, hoy cuesta elegir. Em, yo creo que lo que más como que me ilumina en pensar en las ayudantías que yo he hecho es como ver la cara de los estudiantes cuando entienden algo.
Por ejemplo, como que uno nota al tiro en los ojos, es como, oh, me hizo sentido lo que dijiste o ese tipo de cosas y eso creo que es lo que más me gusta y se puede aplicar a cualquier ramo al final. Entonces, yo creo que así como de forma general es eso, como que eso me genera a mí también mucha felicidad, que vean que algo no es tan difícil como ellos creen, no es tan difícil como parece y que sí o sí lo pueden aprender al final. Entonces, O que sí. es muy difícil. A veces me pasa que ellos se dan cuenta que es difícil, pero lo entienden. Y eso para ellos es, Claro, sí, es que eso, es como eso, como que pasar la barrera, ¿no? eso. A lo que voy es que a veces ellos ven algo y dicen como yo esto jamás lo voy a entender, es imposible, porque es muy difícil. Entonces yo digo como, no es tan difícil como parecía en el sentido de que piensan que es imposible, como que eso es algo que nunca va a entrar a su cabeza. Y me ha tocado mucho siendo ayudante, siendo tutora PIMO y también siendo ayudante de nivelación, que suelo recibir como muestras de cariño de parte de los estudiantes. Me han hecho cartas, muchas cartas y todas las he guardado ¿Cartas en papel físico? en No papel mail. físico. No mail, o sea, me han mandado mails, pero estas a los que me refiero son cartas escritas a mano, muy tiernas, muy largas también, no es como un mensajito así como de dos Cartas, no oraciones. es un mensaje. Una carta. Como de eh, agradecimiento, ese sí, tipo. sí, de agradecimiento, de cómo cambió quizás su situación desde que empezaron la tutoría, por ejemplo, que es lo que más me pasa al final. Eh, yo siempre también me doy el tiempo, como por ejemplo si veo a alguien que es algo que no es necesario para un ayudante ni obligatorio, mejor dicho, pero si veo a alguien que se ve que está mal, se ve que está triste, yo suelo preguntarle después como, oye, ¿hay algo en lo que te pueda ayudar? Muchas veces, claro, no me van a decir, pero les digo, ahí están estos canales para pedir ayuda. Entonces, ese tipo de cosas, después, claro, los ayudantes están muy, o sea, perdón, los estudiantes están muy agradecidos de eso. Y bueno, o sea, lo que más yo valoro en ese sentido son las cartas, obvio, como, pero también me han dado chocolates, dulces, cualquier cosa, pero claro, las cartas a mí, ese tipo de cosas que uno no espera y también que sorprenden, porque en estos tipos de agradecimiento mencionan cosas que yo, por ejemplo, doy como por básicas que yo debo hacer. O sea, como que es algo que yo sí o sí debo hacer porque esa es mi labor, pero para ellos es algo como muy valorable y que no es necesario que yo haga, entonces valoran mucho que yo lo haga. Em, Eso como ayudante y también como siendo estudiante, em, yo creo que también esto mismo de hacer hacer ver que las cosas son posibles de entender. Como que a mí también me pasaba, por ejemplo, en estática y dinámica o en modelos estocásticos que yo decía, yo esto no lo voy a aprender nunca, como no le voy a encontrar un sentido. Y me pasó, de hecho, en esos dos cursos que los ayudantes, que eran secos, em, tenían una personalidad y una forma de hacer ver que la materia era muy posible de entender, como por más que uno viera así unos cálculos enormes en toda la pizarra desde el inicio al final en las salas A, decía, no, pero chiquillos, ustedes saben, si uno le preguntaba algo que en su cabeza sonaba muy tonto, él como, ah, ¿verdad? Sí, mira, buena pregunta, aunque fuera una mala pregunta, porque uno hay veces que se da cuenta que es una mala pregunta, es como, no, buena pregunta y todo, entonces esa como energía eh, a mí me sirvió mucho como para sentirme cómoda estudiante, para tener fe en que podía entender esos ramos que eran muy difíciles y también para copiarle, sí o sí, o sea, para copiarle y yo ser igual. Me sirvieron mucho como referente al final. Vamos terminando, ¿no? Porque tenía como una última pregunta, ¿se puede? Sí, yo también quiero algo para terminar. O sea, porque estoy muy entusiasmada escuchando a la Sí, Sofi, sí, pero hemos pasado como nuestro récord de programa. sí. A mí como que te doy la palabra. Si después Pero me lo da mío un es muy espacio, corto, más que nada una curiosidad, Ujú, porque yo creo que, claro, todas estas experiencias son una persona que va a la universidad, aprende su ramo y logra ser profesional, etcétera. Pero en algún momento con Gabriela tuvimos un capítulo que hablábamos de cómo ser profesional, ujú. ¿sí? Por ejemplo, ciertas normas no escritas de cómo relacionarse con un profesor, con un ayudante, etcétera. Y esta experiencia de ser ayudante, ¿tú crees que te va a servir? Por ejemplo, ¿te sirvió para entrar al doctorado? Tú dijiste cuando quisiste postular al doctorado, decir, oye, he hecho más de 30 ayudantías y alguien dijo, wow, estupendo. Sí,
Sí, o sea, de todas maneras me ha servido para ir desarrollando mi carrera académica y también porque son en distintas áreas. Entonces se ve como la interdisciplina al final, tanto en los ramos que yo cursé y también como en las ayudantías que hice. Em, pero más que nada como en temas de cómo, cómo predisponerme o disponerme a las situaciones nuevas, yo creo que ser ayudante me ha servido también para como saber cómo responder ante eventos inesperados. Como que uno ahí siempre, no sé, pasa algo, te hacen una pregunta que no sé, uno nunca la pensó, o pasa cualquier cosa, algún problema con un estudiante y uno tiene igual que mantener la calma y todo. También en las pruebas, me tocó mucho cuidar pruebas y claro, pasan eventos lamentables, como que alguien llora, le da una crisis, sale. Entonces, todo ese tipo de cosas me sirvieron igual para estar como a prueba de balas. Como que a mí, no sé, en la entrevista, por ejemplo, la entrevista de doctorado fue en inglés. Me hicieron preguntas que igual me dejaron como, o sea, yo me preparé mucho para esa entrevista, pero siempre me pueden hacer preguntas. Entonces, claro, me hicieron una pregunta que yo sabía que si me la preguntaban iba a ser difícil porque era una pregunta más personal. Y dije, ya, o sea, respiré y respondí. No quiero saber qué te preguntaron. ¿No? Por favor, no. Me lo cuentas después. Sí. Entonces yo creo que ese estilo como de forma de enfrentarme a las cosas me lo enseñaron sí o sí las ayudantías. Y claro, me sirvió mucho también porque yo quiero ser docente después, o sea, quiero investigar y también ser académica y hacer clases. Entonces el hecho de yo decir, como he hecho más de 30 ayudantías, Claro. me ha ido bien, o sea, tengo como que fui ayudante de muchos cursos por mucho tiempo. O sea, no es como que he hecho una sola vez y después voy como saltando en otros Ya. ramos, sino que me he quedado pegada en cursos 3 años, 4 años hasta que ya me jubilo. Entonces yo creo que eso igual hace ver como que hice bien mi trabajo al final. Claro, en ese sentido yo decía como aprender a ser responsable, llegar a la hora, contestar los correos, como Eso. ese tipo de cosas. Sí, yo por suerte llegué a la universidad con esta como no sé cómo decirle, con esta aptitud de leer todos mis correos. Yo leo todos mis correos, todos los que me llegan. Nunca no he leído un correo. Entonces, claro, esto igual lo fui desarrollando con el tiempo y yo creo que más que eso, lo que me sirvió a mí es el hecho de saber cómo los conductos regulares, o sea, a quién dirigirme si tengo un problema o alguna duda, cómo dirigirme a la gente, porque pasa mucho. Uno ve estudiantes o personas en general que no saludan, como que mandan cualquier, o sea, ese tipo de formas como de comunicarme, ya sea con un profesor, con un estudiante, con un coordinador, me ha servido mucho también para ser una persona bastante profesional y también íntegra. O sea, que también te llegan correos de eso, que entran la prueba. Sí, no, o cosas como una foto de un ejercicio y es como, no sé hacerlo. Nada más. Ni siquiera como, Hola. ayúdame, no, y tampoco es como, no sé hacerlo. Y yo Y tú como, te das toda la lata de sí, hacerlo. yo respiro igual así. De hecho, no, o sea, yo suelo siempre preguntar como, ¿qué no entiendes? Como partir por ahí, quizá no entiende el enunciado, quizá hay No, algo, pero ahí entonces, empieza el pimponeo de correos. sí, pero Nada. trato de responder, pero sí me han llegado esos correos así como más directos y claro, doy el consejo de que sean más comunicativos y saluden, digan gracias. Oye, Sofi, aquí hay un montón de gente. Nosotros tenemos muchas personas que nos escuchan, muchos estudiantes que nos escuchan. Pero es que muchos profesores también. Es que a mí ningún profesor me ha comentado que nos escuchen, solo mis amigos. ¿Algún consejo? Imagínate que ahí hay mucha gente escuchando tu historia, le inspiró y dice, yo también quiero llegar a ser 30 ayudantía, me gustó lo que tengo. ¿Algún consejo para alguien que tiene esta inquietud, que le gustaría ser ayudante? ¿Qué le dirías? Yo creo que lo más importante es que confíen en ellos mismos. Pasa mucho, de hecho me han preguntado también personas que quieren ser ayudantes y me piden consejo y me dicen como, ¿qué pasa si me hacen una pregunta que yo no me la sé, no sé contestar? Entonces yo le digo, eso es muy probable que pase a veces porque uno no puede saber todo lo que a uno le van a preguntar. Entonces ahí uno dice, súper buena tu pregunta, mira, en estos momentos no sé, pero te lo respondo por anuncio, por correo. Entonces, ese tipo de cosas como que es importante que uno tenga la confianza de que uno puede, si tiene las ganas y entendió el ramo, uno puede y también va a tener mucho el apoyo de otros ayudantes y también del profesor.
O sea, no es que uno llegue y te tiren a los leones a los estudiantes, sino que es un proceso muy guiado también y al final uno va siempre aprendiendo, así que tengan la confianza de que lo pueden hacer y les va a ir bien y cualquier cosa que les cueste la van a ir mejorando. O sea, este es un proceso donde uno se va volviendo como más experto con el tiempo y siento que nunca hay un como tope de expertise, como que yo Como sigo toda la aprendiendo vida. cosas, eso. Como toda la Claro. vida. Entonces yo creo que el consejo es que se arriesguen, demuestren motivación por las cosas que les gustan al final. Yo creo que eso va a hacer que les vaya muy bien en la vida. Y también yo como profesora es que no hay que ser el mejor alumno, no hay que ser Eso. alumno brillante para ser ayudante, ¿no? Igual que corta con el tema de como que qué esperan los ayudantes del profesor. Eso, sí. Esta semana yo igual he directo, hablado mucho. al grano. Pero yo ya había terminado, mi Pues, pregunta era de cierre, Ah, ¿cachai? sí. Y la echaste a pero puede ser parte 2. Parte 2 es que yo esta semana ha sido como muy de hablar mucho. Yo igual esta semana no me he callado. Como que me van a tener que parar así. No, sí, mira, perdón, ya fue Ya fue. este podcast. Ah, O ya. sea, este capítulo ya es Ya. gigante, así que no importa. No Ah, hay ya. otro más. Pero ¿sabes qué? Pero paréntesis, o Ujú. sea, muchos de nuestros auditores nos dicen, oye, pero ¿por qué tan cortos los episodios? Así que ya veamos si les gusta este Sí. largo. Ahí vamos a estar esperando la opinión. Que yo siempre pensé cortos porque los estudiantes no van a estar 15 minutos. Sí, pero nos están escuchando. escuchando a nosotros, nos están escuchando a la Sofi. Ah, por Se eso me sentí justifica. claro. No, pero pueden estarlo escuchando una hora. Si se van en el metro a la casa y viven lejos, Ah, lo claro. escuchan o mientras estudian. A ver, yo diría que en mi experiencia lo que yo esperé de los profesores era que me guiaran, obvio. Ujú. No siempre la guía es muy directa porque depende también de la personalidad y del tiempo del profesor, pero lo que yo más como que esperaba recibir y valoré recibir fue el feedback de ellos. Como por ejemplo, si me equivoqué en algo, en revisar, no sé, o hice algo bien, me gustaba mucho que el profe me lo dijera, como, oye, es súper bien esto, o esto, mira, hay que mejorarlo mucho más. Entonces, eso yo lo valoraba mucho, que se diera cuenta al final de lo que yo estaba haciendo. Em, y también que, por suerte, de los profesores que fui ayudante, también se daba este tema de que le daban consejos a uno, consejos académicos, como consejos de vida, entonces eso me gustaba mucho, pero desde el punto de vista del trabajo yo creo que más que nada el feedback y también la comunicación fluida. O sea, a mí me encanta cuando los profesores me cuentan, por ejemplo, esta semana me demoré mucho en que me entendieran potencias, por ejemplo, así que tú velo, porfa, en la ayudantía, como ese tipo de cosas, siempre es muy bien recibido y también como que genera esta conexión con el profesor de que uno después lo ve y dice como, profe, esta vez sí fueron más rápido en las raíces, por ejemplo, y es como, ah, buena. Entonces, este tema como de conectarnos y ir como trabajando en conjunto igual, en pos de que los estudiantes entiendan, es súper bueno. Oye, no es que se me ocurrió algo que lo voy a dejar, lo voy a dejar en voz aquí en el podcast. Es que sabes que en la encuesta docente hay solo una pregunta para los ayudantes. Lo dejan Sobre los comentarios. ayudantes. Y dejan estos comentarios. Y Yo ahí uno los lee y se los manda a la sí, yo en general hago eso. Pero a lo mejor que la encuesta docente pedirle a la universidad que no escuchará. alguien nos escuche y que sean más, que tengan uno o dos preguntas sobre el ayudante y que vaya directo al ayudante. ¿O no? ¿Sí? Sí, yo creo que es una buena idea, o sea, Porque a veces los profesores no siempre le que mandan esté, la encuesta. claro, Eso. O a veces no tienen el... O una mini encuesta docente sobre los ayudantes ujú, y que les llegue directo sin pasar por el profesor. claro, o sea, igual que se filtre, como que la persona encargada de la encuesta igual filtra algunos comentarios, que típico que alguien pone cosas malas, como porque les fue mal. No, pero no se es filtrar. filtran. No, a mí me llegan también. Hay cosas que son... Pero no sé, ya, Sí, yo pero jamás mando comentarios negativos No, a los ayudantes. no, es No, que no, ella dice de pero los alumnos. es que Que te pueden yo hacer he comentarios. leído que los Yo- comentarios igual, bueno, Los comentarios quizás son depende. anónimos No, de sí, la son encuesta rudos. docente. Y hay algunos, Y hay que, son algunos que rudos. son muy rudos. Y hay que tener cuero chancho para Sí, leer una y no encuesta tienen docente. que ver, eso podríamos hacer un capítulo de encuestas docentes.
Y no siempre tienen, a veces no tienen que ver ni siquiera con la parte académica. O sea, a mí Claro, me han como comentado hasta la cosas. ropa. Sí, Sí, se como, me como uno se viste, no Ujú. sé, Sí, o sea, es sí. que se da el espacio para que ellos al Puede- final pongan de todo, Sí, es que hacer eh, clases es parte de eso, es entrar, que digamos, comenten. en, Ujú. ¿cómo se llaman estas cosas en que uno pueden ser dedito para arriba, se me olvidó el nombre. Ya no importa, no me mires, sí, da igual. Como la casa de vidrio, decís tú. ¿O nada que Claro, ver? un real, no sé, Sí. como No, estas uno cosas. está en pleno juicio, ¿no? Eso, como un Sí, juicio. sí. No, pero a mí me parece una muy buena idea que se incorpore una encuesta como para ver el desempeño de los ayudantes, o sea, En la como que los facultad hay. estudiantes pongan, sí, En la facultad hay, como Ujú. para nuestros ayudantes de la ¿Quién facultad. contesta esa encuesta? Yo la contesto. Pero Porque los alumnos Los la contestan. estudiantes, estoy diciendo. Sí, sí, que los La encuesta, estudiantes que los contesten. estudiantes tengan una ya entendí, posibilidad. sí. La como la encuesta es para encuesta, los profesores. sí. Ujú. Sí, sí. No, a mí me parece una muy buena idea. De hecho, yo en las encuestas docentes, en la parte como donde uno escribe qué te pareció, no sé qué, he destacado a los ayudantes, como no, como el rol de tal persona fue crucial, no sé qué, no sé qué. Entonces sería bueno ¿Y que las se recibiera. capacitaciones? ¿Tienen capacitaciones como ayudantes? Sí, ¿Les sí, gustaría tener? Más. sí, sí, o sea, yo creo que uno siempre puede aprender más y lo mismo, como que van surgiendo nuevos desafíos. Por ejemplo, antes, hace 5 años o 6, charlas de, no sé, de IA, de uso de ChatGPT para los trabajos y todo, no se hacía y ahora sí es importante ver cómo se aborda. Yo tengo ramos donde se permite usar, pero tú tienes que citarlo y poner que le preguntaste, y hay otros en donde no se permite. Entonces yo creo que las capacitaciones siempre son muy útiles y de hecho yo durante los años igual me fui capacitando yo sola, en el sentido de que, no sé, estaba en conocimiento de las redes de apoyo de la universidad, de que hay salud mental, o sea, hay como psicólogo, hay nutricionista, hay consultoría de salud sexual, entonces todas esas cosas al final yo las fui aprendiendo porque me leía todos los correos, pero al final eso me sirvió también para estar como capacitada para muchas cosas. Y yo considero que siempre es importante que se incorporen en porque yo he escuchado ayudantes que no saben que, por ejemplo, hay una trabajadora social en la universidad, que como, o sea, una que hace consultorías como para que los estudiantes vayan. Em, Muchos profes tampoco saben. sí, o sea, todo esto al final, claro, es muy difícil conocer como todo lo que la universidad entrega, Pero porque sí entiendo que hay un curso obligatorio para los ayudantes. hay dos. Uno es de integridad académica y el otro es de formación de ayudantes. No, pero una capacitación de matemática. Sería interesante. Pero ¿en qué, Serviría. en qué sentido? Mira, yo te voy a decir Como un que una vez estuve un verano entero Mm. haciendo casi un libro de... ya ríete, Gabriel. Ay, que me acordé de algo. No, es que es penoso, porque mira, hay un curso de precálculo en la Ujú. universidad que tiene, no sé, 32 secciones, entonces hay 32 ayudantes, ¿ya? Y yo hice como un apunte, una cosa así, donde escribí como las cosas, como consejos en la ayudantía. Mire, cuando tenga que explicar en sociología, no hable del eje X ni del eje Y, hable del eje horizontal y el eje vertical, con palabras que son un poquito menos matemáticas, pero que son más, no sé, accesibles, sí, Claro, más. para estudiantes que no son matemáticas. ¿Bien? Ujú. Ya. Estuve un verano entero haciendo eso. Se los pasé los Que yo tengo ayudantes, una talla con el a ayudante. los ayudantes de precálculo, Ujú. y de los 32, ponte tú que 5 o 6 me habrán pescado un poco. Mm, No fue algo que les motivara mucho. mm. Eso. Que me No, que también hice, ya, que también junto a esto, escribí también un apunte que era como ejercicios con errores. No Ya. sé si has visto tú en la PAES que hay ejercicios, encuentre el error, en qué paso está el error. Sí. Ya, entonces, aquí también yo hice, no sé, eran como era un libro casi de ejercicio, Ujú. donde había que buscar el error. Ya, y ahora sigue tú, Gabriel, que tampoco aprendió que yo- mucho. Es que ya lo hacía y yo era la profesora de una sección. Ujú. Y entonces ella cuando presentó, yo creo que nadie me va a entender la talla, pero bueno, cuando me presentó El proyecto. el proyecto del ayudante, le dijo que esto eran ejercicios para reflexionar. Eran como, Claro, como que ellos podían claro, y mostrarlo, para que hicieran una reflexión. Ujú. Entonces, llevábamos, no sé, como
3 semanas de clase y mi ayudante me escribe y me dice: "Profesora, ¿y en qué momento? Ahora voy a hacer los ejercicios de reflexión". Y yo pensé que eran de reflejar De reflexión matemática, gráfica, que también es un parte de la materia Claro. de precálculo. Y lo Ay, reté, sí. lo reté, le dije: "Todavía no llegamos a ese contenido, pero ¿qué está haciendo?". Ay, y era lo del ejercicio de Bueno, Carolina, ¿te acuerdas? sí. Pobre Yo no entendía ayudante. nada. Sí, uno ha hecho tantas cosas que, bueno. Eso, Ujú. ya. Ya, ahora sí que, ahora ya hay que terminar Van a porque nos echar. van a echar. Claro. Así que hoy yo lo pasé súper bien. La invitamos de nuevo. Inviten. Yo también. Sí, por favor. Es Sí, que yo vamos a hablar. es que quedaron muchas cosas. Me tuve que aguantar un montón Yo también. de preguntas que quería hacer. Y sí, metémosla. A lo mejor la semana de receso. Ya. ¿Sí? Oye, bueno, primero muchas gracias, Sofía, por haber venido. Algo más antes que decir, Gabriela. Te he mandado un condoro gigante. ¿Cuál? Después te lo explico. ¿Por qué? No, si ya vamos a terminar. Gracias, Sofi, y con esto terminamos y los invitamos a escuchar los otros capítulos.